¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Hola, A todos. hola, buenas tardes. A todas también. Buenas tardes. Eh, Hola. Desde aquí, desde Rosario, cuna de la bandera, que mañana es su día. Belgrano, te bancamos. Los saludamos y bueno, les damos la bienvenida a este encuentro donde la intención es poder entramar algo de lo que pensamos en relación a la diversidad, a la divergencia de la sexualidad no binaria, referido a lo que hemos visto también en la película que tan generosamente nos ha prestado Lucrecia Mastrangelo y su gente, que fue una delicia volver a ver. Me emocioné, debo tener los ojos medio colorados porque vuelvo a llorar cuando la veo. Es algo que es muy emotivo. Sus actrices, espero que estén mejor, que se puedan mejorar. Bueno, también la pude ver a Morena García, que es muy amiga y que bueno, aparecía también en la película. Nos reunimos hoy acá, también siendo que ya hace más de 100 días, o 100 días, que Tehuel no está. Es verdad, es Es verdad. muy difícil, digamos, que tengamos el orgullo en tanto Tehuel no aparezca. Entonces, bueno, nosotros lo nombramos cerca nuestro, no sabemos dónde está, y es bueno que lo recordemos. Es necesario que lo recordemos. Así es. Es un documental hermoso que bueno, gracias a, digamos, ya les decía, a la generosidad de poder compartirlo, nos posibilitó como un efecto, digamos, de disparador para convocar esta reunión donde tiene por ahí características un poco especiales, en el sentido de que, bueno, hay convocada gente a un, decimos nosotros, conversatorio. Un poco, digamos, un poco duro el conservatorio. A mí me sale el conservatorio, no conversatorio. Digamos, me parece que la intención, digamos, en este caso, es la posibilidad de armar una ronda de voces donde a partir de allí, a partir de lo que tenga ganas, de lo que quiera decir cada uno, digamos, podamos armar este entramado, estas redes, y un poco convocarnos sin, digamos, habernos conocido, y un poco me parece que el estilo traba, el estilo travesti, en no poner red, ¿no? A ver, un poco qué podemos construir, digamos, a partir de estas circunstancias, a partir de esta motivación que tiene que ver con esta película tan extraordinaria como documental, y donde han podido las actrices, que son reales por otra parte, digamos, que son protagonistas más que actrices, porque de alguna manera ellas dan cuenta de su vida, han abierto su casa, han abierto su corazón y han mostrado una cotidianidad que bueno, que no es muy diferente, no es demasiado, digamos, distinto a cualquier familia, donde allí se evidencia que hay distintos modos de maternar. Alguien muy importante nos dijo alguna vez que no se nacía mujer, y a partir de ahí vamos a tomar un poco, digamos, el sentido de que, bueno, en esta construcción respecto de la sexualidad, en este laberinto que tal vez al estilo de Lesiano, propone pliegues, digamos, y la intención de poder recorrer esos pliegues, esas disrupciones de ciertas lógicas no binarias, donde, bueno, los resultados son diversos y a veces disidentes. Entonces, un poco, digamos, la intención es que en este living, que como equipo de esta colectiva PSI, que, bueno, somos una agrupación, pero para poder formar esto le pusimos tanto amor, le pusimos tanta fuerza y tanta onda para convocar a la gente, para que nos podamos encontrar, que bueno, hicimos también una construcción para que este living haga lugar a todas estas voces que en ronda, de alguna manera los invitamos a participar y a tejer
un poco este discurso, digamos, este encuentro de hoy, en este otoño que está ya despidiéndose, esta tarde, donde por ahí Alfredo en su presentación dijo algo importante, que yo quisiera retomarlo en este sentido. Él decía que, bueno, que aparte, digamos, digamos, de poder haber dicho que no, él dijo que sí, y él también se fijó en las posibilidades de armar este laberinto de distintas maneras, resolverlo de distintas maneras. Y yo me detengo más que nada en esto de que pudo haber dicho que no, y sin embargo dijo que sí. Y creo que cada uno de nosotros, en esta tarde, digamos, pudiendo haber dicho que no, dijimos que sí. Y la convocatoria, digamos, que nos hace presentes en este lugar y que nos podamos escuchar, justamente es nuestro deseo, ¿no? Que nos motoriza, nos lleva a poder compartir entre todos y poder armar, digamos, entre todos algo, digamos, que tenga que ver con todo esto que nos hemos propuesto. Bueno, pero quiero darle lugar a los protagonistas ya, que son realmente los quienes han venido a escuchar ustedes, y bueno, ya los presento en este living virtual que tenemos, que bueno, son en principio, por ahí, digamos, empiezo por el lado de la motivación, empiezo por el lado de la película, que es Lucrecia Mastrangelo, que es cineasta, es maestra jardinera, es colega, directora del documental El laberinto de las lunas, quien posibilitó, digamos, que en alguna medida diera este pie a que todos pudiéramos encontrarnos y pudiéramos pronunciarnos respecto de esto de las infancias y sus identidades en el laberinto. También hemos convocado a un referente en psicoanálisis a nivel nacional, a nivel de Argentina, como lo es el psiquiatra, el doctor Alfredo Grande, que es psicoanalista, él sostiene el discurso psi, es cooperativista, también nos da un rasgo importante respecto de su modo de posicionarse respecto de ciertas cuestiones en relación a que también es director de una institución ático, cooperativa de trabajo de salud mental. También convocamos a Pamela Rochi, que recién, hace un ratito, ya se salía de la vaina por poder contar un poco referido a esto que ella quería expresar, que quiere expresar y la queremos escuchar, y toda su fuerza militante y activista del colectivo trans de la provincia de Santa Fe. Y además, Juliana Bianca Lescano, quien es una, digamos, trabajadora de la fábrica militar que pudo ingresar a este lugar como parte del cupo conseguido, digamos, a partir de la aprobación del proyecto de inclusión laboral de la población trans, travesti y transgénero. No digo más nada, les cedo el lugar, vamos a armar entre todos el entramado un poco como salga, y bueno, lo cedo a quien quiera tomar esta palabra, que en realidad no le damos la palabra, sino que cada uno la toma porque le pertenece. Cada uno tiene su palabra. Así que bueno, el que quiera empezar, empieza. Bueno, yo que fui la causante de esta película, quería agradecerles a todos, a todes, sobre todo a Liliana, a Melisich y a la colectiva PSI por haberme invitado con la película, y les agradezco a ustedes que se hayan convocado. En realidad es una excusa la película para que podamos conversar justamente y para que esto se pueda visibilizar. En general mis trabajos siempre han sido en función de esto, ¿no? De poder ver aquello que lo tenemos cerca y sin embargo el común de la gente mira para otro lado, ¿no? Esas problemáticas como la pobreza, la violencia, el machismo, cantidades de problemáticas que hay, que existen y que están como naturalizadas, y entonces a veces la gente no lo quiere ver, mira para otro lado, o le resulta muy difícil y no lo puede elaborar. Entonces, bueno, y lo que no se nombra, hablando tanto de la palabra, como decía recién Liliana, lo que no se nombra no existe. Entonces es dar visibilidad a los colectivos, al colectivo en general, el LGTB, a través del arte. Esa es la intención. Entonces, bueno, conocí a estas mujeres
a estas travestis compañeras que me maravillaron por su simpleza, por su vida cotidiana, ¿no? Tan parecida a la nuestra, a la de tantos y tantas. Entonces, bueno, fue hacer un vínculo con ellas para que me pudieran contar y mostrar esa vida cotidiana y tratar de encontrar la empatía en el espectador, ¿no? Porque siempre los sujetos protagonistas de mis documentales son personas que están o sumidas en la pobreza, hice otro documental en la cárcel de mujeres, entonces, bueno, donde está la sordidez más tremenda es tratar de encontrar la belleza, que siempre existe la belleza. Entonces, bueno, cómo aportar desde los lenguajes artísticos para que estas problemáticas tengan visibilidad. Esa es un poco la tarea mía, el cine que hago, el cine militante, ¿no? Y poder llevar esto, no sé, a las escuelas, a las capacitaciones. Esto que estamos haciendo hoy me parece que es súper valioso, ¿no? Porque tiene que circular por profesionales de la salud, porque estas cuestiones están siendo, digamos, no es algo para lo cual nos tenemos que preparar para el futuro, esto está siendo, y es un colectivo, ya lo van a decir las compañeras, ahí está Pamela y Tatiana, que a las cuales les agradezco también que estén siempre con esa lucidez que las caracteriza, para enseñarnos que es un colectivo que tiene una sobrevida de pocos años, digamos, de 40, 50 años, porque no tienen acceso a la educación, a la salud, porque han sido postergadas durante muchos años. Y entonces la sociedad también, lo que dice Susie Shock, ¿no? Ya nos hemos equivocado, demos lugar a otras cosas, abramos a lo no binario. Creo que la educación es algo fundamental, el arte y la educación en mi caso, pero creo que si no cambiamos la cabeza de la gente, no se puede hacer mucho por esto. Digo, las leyes a veces existen, está la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, pero la gente todavía le falta mucho, digamos, ¿no? Todavía hay un gran prejuicio, seguimos pensando en blanco y negro, seguimos viendo, bueno, que sos varón, mujer, necesitando encasillar. Creo que la ESI en las escuelas es fundamental y no se está trabajando a pleno con esa ley, y me parece que es algo fundamental para poder a través de la educación empezar a pensar en una sociedad más inclusiva. Entonces nada, dejarles este mensaje que creo que el cine debe provocar ciertas... el arte está para incomodar, el arte está para sacarlos de ese lugar de comodidad, para correrles un poco el piso, molestar, mostrar aquello de lo que también los medios hegemónicos nos están mostrando, ¿no? Las mujeres lindas, delgadas, rubias, etcétera. O sea, tenemos una identidad que no es la nuestra en la pantalla y vista por los medios de comunicación, ¿no? Que nos bajan eso. Entonces no estamos acostumbrados a ver estos cuerpos como dice la mamá de Luana en la película, ¿no? A la ESI le faltan las corporalidades de una niña con pene, ¿no? Es duro, es difícil, es un poco un cachetazo, pero tenemos que abrirnos a eso, ¿no? Creo que la sociedad tiene que ir hacia un lugar más inclusivo, más igualitario. Y como digo siempre, el colectivo LGTB no viene a pedir un lugarcito dentro de la porción. No, venimos a disputar la paridad en todos los lugares. En el trabajo, en la educación, en la salud. Y cierro porque hay mucha gente para hablar y me parecen más importantes ustedes. Cierro con una frase que siempre decía Luana Berkins, que es que el día que una travesti llegue a la universidad le va a cambiar la vida a esa travesti. Pero el día que muchas travestis lleguen a la universidad le va a cambiar la vida a la gente, porque vamos a ir a un médico travesti, vamos a ir a una abogada que es travesti, vamos a tener una maestra en una escuela, entonces nos va a cambiar la vida a la sociedad. Ojalá vayamos por eso y nada, agradecerles y estoy acá para lo que quieran preguntar. Bueno, qué importante esto que decís, Lucrecia. La verdad que acordamos totalmente con esto que planteás, desde tu lugar del arte, desde tu lugar de mostrar, a veces denunciar realmente cuáles son los procesos, qué cosas ocurren, y que muchas veces esto es acallado, es ocultado, y
digamos, de esta manera poder abrirlo y que participemos un poco de eso. Quiero pedir perdón, así públicamente, a la Tati de la CUR, que me lo olvidé en el camino, digamos, y ya le pedí perdón porque se lo escribí, pero bueno, Tati, vos tenés voz en esta ronda de voces que queremos escuchar. Hola, Bueno, ¿cómo están a todos? dale, te escuchamos. Bueno, todo tuyo. Bueno, muchas Palabras, gracias. dale. Me encantó la peli, no la había visto yo. Me encantó, me parece que está bueno también empezar a ver cómo las identidades travestis nos criamos de diferentes maneras también, como yo tengo 24 años y seguramente no fui criada igual que el resto de mis compañeras, digo, como son otras las vivencias y los lugares por donde pasamos para a construirnos. Eh, y nada, creo que eso también es algo a tener en cuenta en los tiempos de hoy, como entender que vamos avanzando, vamos consiguiendo derechos, nos faltan un montón por conseguir, pero entender que nos vamos formando distinto también, porque todo avanza y no podemos quedarnos, siento que no podemos quedarnos en esa crianza de nuestras compañeras de siempre, sino que tenemos que transformar eso también para que las crianzas que vienen sean justamente crianzas y no tengan que esperar a una determinada edad para poder amarse y aceptarse, sino que ya sea así de libre para todos. Gracias, Tati. Re bien. Gracias. Bueno, no sé quién quiere seguir en relación a esto. Pame, Alfredo, el que quiera tomar la palabra. Hola. Pame, dale. Hola a todos, a todas y a todes. Bueno, mi nombre es soy Pamela Rocci, mujer trans, activista y militante por los derechos de las personas trans de la provincia de Santa Fe. Hoy cuando pensaba cómo hablarles a personas que hablan de la psicología, o sea, cómo hablarle a profesionales, que a veces es muy difícil. Por empezar, agradecer a las compañeras, a Bianca, a Tati, que están acá presentes, que me encanta. Y esto es de siempre con nosotras y nunca sin nosotras, porque no es lo mismo que hablen profesionales, que están, a que hablemos nosotras y nosotros, que contemos nuestras propias vivencias, cómo hemos vivido a lo largo y a lo ancho de la historia. Y como decía Tati, no es lo mismo ser trans en el 80, en el 90, que en el 2021. Si bien todavía siguen pasando muchas veces las mismas cosas, tenemos un antes y un después de la ley de identidad de género, pero un antes y un después muy marcado. Para contar un poco de la historia de las personas trans y de estos números que tenemos, porque yo creo que también hay que contar un montón de cosas, y me gustaría contarles que tenemos muchos números que nos duelen a la población trans. Una es la expectativa de vida, que creo que es lo más doloroso, la expectativa de vida de 35 a 42 años. Cuando el común de la gente, la expectativa de vida es de 80, 75, 80, la nuestra se reduce a mucho menos de la mitad. ¿Y por qué? ¿Por qué nos morimos tan jóvenes? ¿Por qué nos matan tan jóvenes? Por un montón de cosas. Primero, cuando nosotros y nosotras decidimos ser quienes queremos ser cuando somos muy pequeñas, hoy por suerte, la edad de, si bien antes descubríamos nuestra verdadera identidad entre los 13, 14, 15 años, 12 años, hoy es cada vez más chicos y chicas, porque bueno, porque la historia fue cambiando. Lo primero que hacen, nos echan de nuestras casas. Y con ese dolor de echarnos de nuestras casas, porque somos la vergüenza de la familia, nos vamos a la calle. A la calle nos vamos de una amiga, de una compañera trans,
Y si nos echaron de nuestras casas, no vamos más a la escuela. ¿Para qué vamos a ir a la escuela? Si nos echaron a la mierda, y después de los centros de salud ni hablar. Porque hasta el 2012, 9 años hace, íbamos a un centro de salud y no nos querían llamar por el nombre autopercibido, no nos respetaban, porque no era legal, porque no era esto, porque no era el otro, y nos íbamos, y no volvíamos más a los centros de salud. Y nos echaban de nuestras casas, nos echaban de las escuelas, porque también nos hacían ir a gimnasia con los varones, formar con los varones, hablo en este caso de nosotras las mujeres trans. Y no iba más, porque era humillante, porque era vergonzoso, porque se reían, porque se burlaban. Y nos íbamos a la calle, nos íbamos de una compañera trans, que era la única que nos abría las puertas de nuestras casas. Ir a buscar trabajo, imposible. Más del 90% de nuestra comunidad no cuenta con un trabajo registrado, y como única salida el trabajo sexual. Porque no tuvimos otra opción de elegir, no tuvimos otra vida. Tuvimos que ir y elegir el trabajo sexual, porque fue lo único que durante toda la vida, y sigue pasando, nos dio. Después tenemos otras cosas hoy, pero durante toda la vida tuvimos que elegir el trabajo sexual como la única salida. Y el trabajo sexual trae droga, trae alcohol, trae enfermedades, porque vos estás parada en una esquina a las 3 de la mañana, yo lo viví. Y estás parada en esa esquina y viene el cliente y te da 1.000 pesos por hacer sexo sin preservativo. Igual otro día tenés que llevar el plato de comida a tu casa, y lo haces. Y los centros de salud abren a las 7 de la mañana y cierran a las 12 del mediodía, y vos estuviste parada hasta las 5 de la mañana en una esquina, con el frío, y no va más a los centros de salud. Y así, durante toda la vida hemos pasado eso. Pasadas, estando en una esquina, paradas, siendo la burla, la risa, el chiste del macho, y así vivimos durante toda la vida. En el 2012, por eso siempre lo recalco muy bien, hubo un antes y un después con la ley de identidad de género. Fue un antes y un después, porque nos habían reconocido. Ya nadie más iba a decirnos, nos iban a echar de un centro de salud porque no teníamos el nombre que nos había, nuestro verdadero nombre, ya lo íbamos a tener en un documento. Después nos empoderamos un poco más y sabíamos que en la ley de identidad de género, el artículo 11 habla del trato digno. Porque la ley de identidad de género, el cambio de identidad de género, es un derecho, no es una obligación. Yo puedo cambiarme el documento o no me lo puedo cambiar, por eso hablamos del trato, en el artículo 11 de la ley de identidad de género, habla muy claro del trato digno. Y así pasó la historia, hubo gobiernos, imagínense que en la historia de las personas trans de la Argentina, el Estado Nacional, la Cámara de Diputados y Senadores, legisló 2 veces para nuestra comunidad. Una fue en el 2012, con la ley de identidad de género, y la otra fue ahora, está en este momento legislando por el cupo laboral trans, que bueno, fue una decisión política de Alberto Fernández, firmar el cupo laboral trans, que ahí Bianca seguramente después nos va a contar un poco la alegría de haber tenido ese cupo laboral que de a poco creo que se va a ir respetando. Y con esos dolores, las personas trans tuvimos que salir a la vida, durante toda la vida, salir a buscar un trabajo que nos cerraban las puertas, un trabajo que cuando llegábamos o mandábamos los currículum, y donde teníamos muy buenos currículum, cuando íbamos al otro día, porque nos llamaban, pero sos una persona trans, no te puedo dar trabajo, porque mis clientes no van a entender esto. Y nos echaban, nos íbamos. Así que imagínense, y después un Estado totalmente ausente, durante toda la vida, y sabemos el Estado también, el tema de la salud mental, hace agua por todos lados, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en toda la Argentina. Creo que es algo que no se hace mucho hincapié. Y así tuvimos que salir a la vida.
echadas de las casas, de nuestras familias, echadas a la calle. Y durante todo eso tuvimos que vivir, y como siempre digo, muchos y muchas tuvieron que sobrevivir a esta vida. Y bueno, y con todos esos números que nos duelen y muchísimo, porque hoy estamos en el 2021, tenemos muchos derechos ganados, conquistados, pero muchas veces no hay una decisión política para llevar adelante todo eso, porque tampoco hay un presupuesto, ni para la identidad de género, ni para el cupo laboral trans hoy. Pero bueno, eso es algo que lo seguimos peleando todavía las y los activistas. Pero bueno, creo que muchas veces la gente dice, uy, sí, pero las personas trans, las mujeres trans, siempre viven victimizándose. No es que nos victimizamos, es lo que hemos pasado, es lo que vivimos, y hoy las compañeras lo siguen pasando. Un abandono del Estado terrible. Todos los días recibo compañeras y compañeros con muchísimas carencias, donde nadie se hace responsable. Y toda la vida a nuestra comunidad se nos cerraron las puertas. Yo le podría contar, sí, mi vida, una vida con muchos privilegios, con muchísimos privilegios. Pero tengo el derecho y el deber de contar la vida de mis compañeras que todavía esta noche a las 12 de la noche están paradas en una ruta para mañana poder comer, sin pensar que la policía las lleva presa todavía y un montón de cosas. Pero bueno, esta es una introducción, nada más quería contarles lo que vivimos las personas trans, y después estoy abierta a todas las preguntas y a los debates que lo deseen. Genial, Pamela, clarísima tu exposición. Vamos construyendo, vamos enlazando. Por ahí, Bianca, por ahí estuvimos hablando respecto del trabajo, me parece que capaz que vos tenés algo para decir. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Hola, como me presentaron, mi nombre es Bianca, me conocen tanto como Juliana Lescano, tengo 47 años y soy oriunda de la ciudad de Santa Fe, pero hace 15 que me vine acá a Rosario. En esos 15 años pasé muchísimas cosas acá en Rosario, y como recién mencionaba Pamela, la vida de las compañeras trans no es fácil. Pero si bien a mí no me tocó vivir la calle, no me tocó sufrirla, yo sufrí desde otro lado, porque yo intenté ganarme un lugar en la sociedad como trans, sí, pero como trabajadora normal. Por ende, luchaba en la vida con todas las compañeras trans, pero yo quería un trabajo digno y normal porque, no sé, tenía esa cosa de respeto hacia mi familia, que obviamente es mi caso. No quiero que nadie se ofenda porque son distintos, todo el mundo somos distintos, ¿no? Entonces, viéndolo desde mi punto de vista, yo tuve mucho amor de mi familia, mucho respeto, mucho cariño, siempre mucho acompañamiento. Mi familia no sufrió mi condición. Entonces había muchos problemas mucho más graves, entonces no había tiempo para detenerse en esa soncera, decían. Entonces, gracias a Dios no me tocó sufrir a mi familia por mi condición. Entonces, eso fue lo que siempre, por más necesidades y hambre que he pasado muchas necesidades, al punto de estar al borde de quedar en la calle, no tener para comer, vivir 15, 14, 20 días solamente a mate y pan, pero aún así yo no podía terminar en la calle, no podía porque mi familia no se lo merecía. Para mí, vuelvo a repetir, ¿no? Esta es mi experiencia personal. Entonces eso, pero fíjense la diferencia que hay, fíjense el mensaje que hay cuando la familia acompaña. Fue lo que a mí me salvó de la calle, de las drogas, de las enfermedades. Y hoy tengo 47 años y gracias a Dios una salud íntegra e inmejorable.
Y eso fue gracias al amor de mi familia, que aún yo estando lejos de ella, respetaba y quería cuidar. Y no quería que mi familia esté lidiando. Entonces mi pensamiento adentro decía, no, mi familia tiene que lidiar tal vez por dentro con que le tocó una hermana trans. Y yo no le puedo agregar a eso una trans adicta, una trans enferma, una trans asesina, una trans... Todos los problemas que puede traer la calle, debido a que se puede caer en las drogas y las drogas son tan dañinas. Entonces yo no podía darle a mi familia esas dos cosas, esos dos problemas, digamos. Entonces, gracias a Dios, eso fue lo que me evitó. Pero, aún así, buscando insertarme en la sociedad acá en Rosario, en todo tipo de trabajo, a mí me apasiona la cocina, yo soy muy buena en cocinar, y perdonen la modestia. Entonces, a mí me apasiona la cocina, y trabajé en todos los restaurantes que son de Rosario, van a saber, van a conocer de qué hablo, de la calle Pellegrini, todos. Y en todos había maltrato, en todos había abuso, en todos había una discriminación horrible al extremo de que me iba llorando a casa todas las noches, pero yo necesitaba el trabajo y no podía renunciar, yo tenía que seguir. Y en ese trabajo no era Juliana, en ese trabajo era el puto de mierda, el puto inútil, y todas esas cosas que se imaginan, todos los días, no solo de los jefes, sino de los compañeros de trabajo. Y seguí. Entonces me cansaba de ese bar, me cruzaba otro, que a la vez por dentro, siempre busqué de encontrarle el lado positivo a las cosas. Bueno, Juliana, ahora en este bar aprendiste a hacer comida china, decía yo. Cruzate a otro donde aprendas a hacer comida mexicana. Y así, iba como en eso que me empujaban a salir de ese bar, porque ya no toleraba tanta presión en mi cabeza, tanto maltrato, me iba pasando a otros bares, a otros restaurantes, y aprovechando y decía, bueno, ahora pasate a hacer comida china, comida mexicana, comida árabe, y así fue aprendiendo de todo un poco. Hasta que el último que estuve, que no voy a mencionar porque ni siquiera se lo merece, pero el último en el que estuve, ya no fui yo quien se fue, sino que terminaron echándome, porque ahí comenzó mi transformación. Si bien siempre fui Juliana, yo comencé mi transformación tarde también, porque era tan extrema mi pobreza en Santa Fe que yo no tenía cable. Pamela recién hablaba de la salud, en aquel entonces no existía, en los 80, donde fue mi adolescencia, no existía el cable, no existía la tele, no existía nada donde yo informarme. Yo lo único que sabía era que era una nena, y cada vez que me miraba al espejo, mi pregunta era, ¿por qué yo soy mujer si tengo pito? No era la inversa. No era la inversa, mi pregunta era esa cada vez que yo estaba frente al espejo. ¿Por qué soy mujer si tengo pito? Pero bueno, seguí mi vida como pude, y nunca una hormonización, nunca la salud. Tuve una mamá que no fue muy compañera, por eso los hermanos nos cuidábamos y nos queríamos tanto, porque no nos tocaron unos padres muy responsables, digamos. Entonces, bueno, por eso tuve que llegar a mis 30 años recién para mi transformación, y nada, y fue en ese bar, y en ese bar me echaron de una forma tan humillante, tan lastimante, tan hiriente, y venía tanto el maltrato que yo decido grabarlo a ese señor. Yo dije, yo lo voy a grabar, porque esto no puede ser, yo los voy a denunciar. Entonces justo se me ocurre grabarlo en lo peor de ese señor que le saltó, y de ahí grabé el despido, digamos, media hora de insultos, de gritos, de maltrato y de todo, donde con eso llegué a Recursos Humanos, están las pruebas ahí. Bueno, llegué a Recursos Humanos, que en aquel entonces estaba en la calle Moreno, creo. Y así me mandaron al área de la diversidad, de ahí.
dice, anda allá, que ahí te van a ayudar, ahora que quieres. Y me enojé entonces y quedé enojada y dije, nunca más quiero trabajar en relación de dependencia, nunca más. Pero aún así yo no quería caer en la prostitución, no quería hacerlo, y decidí ponerme mi propio emprendimiento. Después me puse el emprendimiento, me costó un montón, en el área de la diversidad de aquel entonces me ayudaban en el papelerío y me orientaron acerca de la atención en la salud y esas cosas. Entonces de a poquito fui haciendo toda la papelería para mi emprendimiento, que como les dije, yo sé mucho de cocina y quería ponerme un emprendimiento de cocina, para hacer servicios de catering. Lo logré, gracias a Dios, me fue muy bien, fui ganando y conociendo gente muy, muy linda, muy bella, iba creciendo bastante hasta que llegó la pandemia. Y la pandemia volvió a dejarme sin trabajo porque mis clientes que yo había ganado, yo lo había habilitado al emprendimiento para eventos masivos. Entonces, mi servicio de catering se hacía para gente, para grupos de personas grandes, para instituciones, para la muchedumbre. Y a la vez mi segundo cliente más importante era la UNR. Yo había tenido una reunión previa con el rector y llegamos a un acuerdo donde me iba a dar todos los comedores de la UNR, donde yo provea de mis productos en aquel entonces. Entonces iba a crecer bastante. Y llegó la pandemia y me volví a quedar sin trabajo. Y así es que di, en este entonces, gracias a Dios tuve la suerte de que al fin se dio a mis 47 años el trabajo que, como acaban de escuchar, busqué toda mi vida. Toda mi vida busqué una oportunidad como esta. Entonces, tardó pero llegó, pero llegó, y estoy tan feliz, tan agradecida, tengo tanto agradecimiento en mi corazón porque es mucha la gente que luchó para esto, luchó mucha gente en esto, mucha gente. Hay compañeras que ya no están y que esto es gracias a su lucha. Esto lleva muchos años de lucha, y tal vez yo no estuve en esas luchas, pero esto se logró gracias a Dios, a esas compañeras. Entonces mi agradecimiento. También estoy muy agradecida con el presidente por haber firmado ese decreto, y estaría bueno que esto se acelere un poco porque va medio lento, pero gracias a que el presidente se ocupó, ahora se están haciendo las cositas. Va despacio, pero va, lo importante es que va, que se llegó, que se logró. Hoy, gracias a Dios, cuento con un trabajo lindo en la fábrica militar, hago los chalecos antibalas, los chalecos de seguridad para todas las fuerzas de todo el país, así que estoy feliz, un trabajo bien remunerado, con vacaciones, con aguinaldo, que como acaban de escuchar nunca tuve, porque todos fueron trabajos en negro, todos fueron trabajos mal pagos, y gracias a Dios hoy estoy ahí, gracias a esta ley que ojalá se acelere un poquito más, porque hay compañeras, y me puso muy contenta, fuimos 2 las trans que ingresamos a trabajar ahí. Me puso muy feliz, sin ofender a Tatiana, por ejemplo, te pido disculpas, Tatiana, pero esto es una opinión personal, una opinión muy mía. Me puso muy contenta que sea una compañera de mi edad también la que hayan tomado para ahí, porque las personas de mi edad, como acaban de hablar las chicas también, no tenemos tiempo, nos quedamos sin tiempo, ya perdimos mucho tiempo, ya pasamos mucho, ya sufrimos demasiado. Entonces estaría bueno que se dé hincapié las próximas vacantes, o los próximos. A mí me gustaría que se empiece de arriba para abajo, que sean las compañeras grandes las que ingresen a trabajar, que les den una oportunidad, porque nos quedamos sin tiempo. Yo, por ejemplo, ingresé y tengo 47, y conmigo ingresó un chico de 18. Ese chico, cuando llegue a mi edad, ya va a tener edad para jubilarse, y yo y la otra compañera que entramos, no. Fíjense la diferencia, Ese chico, 18 años tiene y va a ganar lo mismo que yo, y yo tengo 30 años más. Así que bueno, entonces me gustaría que en el colectivo, que entremos todas,
porque nos lo merecemos y porque somos capaces, somos capaces. Yo cuando me hicieron la entrevista, también por Zoom, me hicieron la pregunta, ¿por qué tendríamos que contratarte? Porque yo no entré así fácil, ajá, todo lindo, sos trans, entra, ¿no? Cumplí todos los requisitos, todas las revisaciones médicas, también fue una entrevista por Zoom, por el recursos humanos, entonces había que seguir ciertos pasos para poder entrar. Entonces cuando me hicieron la pregunta, ¿por qué debíamos contratarte? Y yo les dije que mi respuesta fue que, porque era capaz para el trabajo, no tenía experiencia, no sabía ni dónde iba a ir, pero yo me sentía capaz, solo necesitaba la oportunidad, que me den la oportunidad de aprender, porque si buscaban persona con experiencia, a la persona que tomen iba a ser porque en algún momento a esa persona le dieron la oportunidad de tener experiencia. Entonces, lo único que yo les ofrecí fue muchas ganas de trabajar y poner lo mejor de mí, y nada, me contrataron. Así que feliz de la vida, agradecida, y un beso a todos y a todas las que aportaron su granito de arena para que esto llegue a mi vida, y gracias, gracias. Quiero decir una sola cosa, y doy fe de lo exquisito que cocina Bianca, pero lo exquisito, exquisito, gracias, o sea, probé muchas comidas de ella. Gracias, Pandi, gracias. Bueno, Bianca, abriste tu corazón, te escuchamos, y bueno, es un poco la intención, es un poco compartir esto entre todos, y bueno, Alfredo, te podemos escuchar a vos, que sos el varón cis. ¿Soy qué? ¿Estás por ahí? Alfredo, por favor. Soy el sapo cancionero. Bueno, a ver, bueno, primero estoy contento, digamos, agradecido de que me hayan convocado. Y voy a ser breve. Cada vez que alguien dice voy a ser breve, hablo media hora, ¿no? Pero yo voy a tratar de ser breve en serio. De lo que se trata es de tomar, desde la película, que es un excelente analizador, me quedé absolutamente conmovido con la escena final. Realmente es una escena del himno, de uno de los tantos himnos de la alegría, ¿no? Siempre me llamó la atención porque el himno de la alegría se llama de la alegría y no de la felicidad. Quizás porque la alegría y la felicidad sean cosas distintas. Tenemos muchos motivos para estar alegres, por ejemplo, esta reunión, no tanto para ser felices, que es otro tema. Y esos 50 años eran un himno a la alegría, son un himno a la alegría. Y realmente me conmovió. Eso es necesario, pero no es suficiente. Yo quiero historizar muy brevemente, como bien remarcó Lilian, y se lo agradezco, porque yo deseaba decir que sí. Yo deseaba decir que sí ante la invitación de esas compañeras maravillosas de la colectiva, y que para mí son el Puente en la Toma, y es la Toma, y es Rosario, y son tantas vivencias compartidas, y la Facultad de Psicología de la UNR, a la que tantas veces estuve, que en el 2000, 1999, yo la conocí a Loana Berkins, y la conocí en el marco de lo que fuera la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. Yo fui uno de los fundadores de la universidad, no el más importante, esto lo digo siempre así, pero estuve ahí. Es lo que conocí a Loana Berkins, militante comunista, y que era secretaria del legislador por la ciudad, Patricio Echegaray, que le había dado un cargo como secretaria de la legislatura. Y Loana nos contaba muy graciosa todo lo que producían los legisladores cuando ella iba al baño, digamos, ¿no? Porque había baño de hombre y de mujeres, ¿no? A veces iba al de mujer, otra vez iba al de hombre, como para no quedar demasiado clasificada. Por supuesto no había baños para atrás y tampoco tendría por qué haberlo, ¿no? Y ahí empezó una relación muy profunda con Loana, desde algo que para mí es fundante de todo esto, es el travestismo como sujeto político, ¿no? Porque eso en Loana era muy claro, era muy, digamos, que no era solamente una cuestión de género, que lo es, pero también es una cuestión política, que también lo es.
Desde ese lugar, en el año 2001, en la cooperativa Ático hicimos una reunión que para mí fue fundante, como bien dijo acá una compañera, un antes y un después. Pero un antes y un después de hace mucho antes, ¿no? Hace 21 años, ¿no? Yo no lo puedo creer todavía. Bueno, la reunión se llamó El cuarto ensayo sobre una teoría sexual, el transvestismo como analizador histórico de la heterosexualidad. Lo traduzco al español. Freud, que era un genio, digo que era porque murió, sigue siendo porque se lo puede leer, ¿no? Pero bueno, Freud escribió los 3 ensayos sobre una teoría sexual. Entonces nosotros, como yo tengo algo megalómano, puse el cuarto ensayo. Si Freud escribió 3, yo pongo 4. Pero el toque que descubrimos con Loana era poner, no desde nosotros, los psi, los universitarios, hablar de la transexualidad, sino al revés, desde la transexualidad interpelar a la heterosexualidad. Realmente fue una jornada extraordinaria y nuestro único pecado fue no sostenerla. Estuvo, entre otros, Diana Mafia, Flavio Rapizardi, gente muy, muy importante y con el cual, bueno, seguimos siendo todos compañeros hace tantos años. Con Diana Mafia fuimos los 2 testigos convocados por Loana cuando ella mantuvo su gesta de nombre propio. Porque en ese momento el DNI se tramitaba, pero a través de una vía judicial. El gran cambio con la otra Luana, que fue en su momento la pequeña Lulu, era que fue por vía administrativa. Entonces yo me acuerdo frente a la jueza dándole argumentos absolutamente delirantes, ¿no? Teorías así sobre las identidades y qué sé yo, y la jueza me miraba con una cara muy sorprendida. Pero finalmente le dieron el documento. Diana Mafia estuvo más de 1 hora y cuarto, después entré yo, bueno. Fue realmente también un hito importante. Años después, muchos años después, apareció en una reunión con compañeras, compañeros de la CHA, la situación de una nena trans. Y fue Valeria Paván la que nos pidió que lo atendiéramos. Y en la cooperativa Ático atendimos a Luana y al hermanito de Luana, el hermanito mellizo. Fue Gabriela Gamboa, Diana Rebón, yo mismo. Y ese libro que salió en la película, ese libro empezó no a escribirse, lo escribió la mamá de Luana, Gabriela, pero la mamá de Luana me lo trajo a mi consultorio. Yo empecé a ver esas notas y llamamos al registro de la propiedad intelectual para registrar esas notas como un libro. Así empezó la historia de ese libro. Después hubo otros. Con Gabriela Mancilla fuimos al programa Sueños Posibles, que conduzco con Irene Antinori varias veces. Estuvo Oscar Ciancio ahí también. Y en ese momento, ustedes han pasado, muchos de los testimonios son casi ya desgarradores, ¿no? Es cierto que no, la palabra víctima no es una palabra que me cierra mucho, pero sí me cierra la palabra de rebeldía, ¿no? Porque el movimiento trans es fundamentalmente rebelde contra todo lo instituido, lo reaccionario, lo conservador, lo fascista. Así en ese sentido son rebeldes, y muchos rebeldes tienen situaciones extremadamente difíciles, quizá la más compleja sea morir en combate, pero es un combate, no son víctimas, no son pasivas. El tema de la victimización del rebelde es también una treta de la cultura represora de la cual alguna vez tendríamos que charlar un poco más, porque se le quita el valor de lucha, ¿no? El valor de lucha, es como que bueno, es una víctima, pobrecito. Bueno, sí, pero también es un rebelde que está luchando, que está peleando, es un sujeto político. Y ahí empezó otra historia, porque yo me comprometí muchísimo, me impliqué en esta cuestión, y tuve que ver la inercia mental de muchos colegas, que sigue hasta la fecha. Hay muchos colegas que siguen pensando en el trastorno delirante del esquema corporal y cuestiones de ese tipo. Con Marlene Maillard estuve en la legislatura por la despatologización de la intersexualidad,
Y me acuerdo que en ese momento estaba pregnante la disforia de género, no sé si se acuerdan, ¿no? Y yo escribí un trabajo que se llama Euforia de género. Y fuimos también a la Universidad de La Matanza para lograr que las y los travestis pudieran ser docentes. En ese momento era gobernador Scioli. Casualmente ese día Scioli le había llevado un proyecto para bajar la imputabilidad de los niños y niñas. Sí, fue todo muy, muy divertido. Finalmente se logró, y se logró por una gestión directa de Cristina Kirchner, aprobar que el cambio del DNI fuera por vía administrativa y no judicial. El registro de la provincia de Buenos Aires había vetado esa opción varias veces, y ya no sabíamos qué hacer, y entonces, en el momento de yo escribí un texto, que creo que anda por ahí, sobre el DNI como espejo. O sea, el DNI, cuando uno el documento nacional de identidad, claro, no dice identidad de género, pero bueno, dice identidad, uno lo ve y se refleja, digamos, porque si no, ¿quién es? Bueno, eso es lo que le pasaba a Lulú. No, era un espejo psicótico, digamos, que le devolvió una realidad distinta a la que ella era. Bueno, estuve en un congreso también por el tema del matrimonio igualitario, no en un congreso, en el Congreso de la Nación, ¿no? Y ahí hablé de la ternura de Estado, ¿no? Ahora pienso en eso y dije, bueno, estaría loco como una cabra, ¿no? Ternura de Estado, pedirle al Estado ternura. Bueno, pero ya que estábamos se lo pedí. Y cierto, ¿no? El Estado en general no es muy tierno, no conoce mucho de ternura, ¿no? Pero bueno, es una aspiración. A mí me parece que la lucha, para empezar, la lucha es sin final. No hay lucha final. La lucha es sin final. Porque la cultura represora, los estados donde el terrorismo es política pública, va siempre a necesitar un enemigo interior o exterior. Es más fácil el interior, ¿no? Porque es más accesible y además cuesta menos. El lugar de exclusión siempre va a estar ocupado por algo o por alguien o por muchas o por muchos. Eso no va a desaparecer. No va a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer es si esas muchas o muchas que están excluidos recuperan en la lucha política no solamente el derecho, no solamente el deber, sino también el deseo de no estar excluidos. Por eso en ese video dije que en realidad las políticas de inclusión absolutamente necesarias también deben ser precedidas por un análisis de cuáles son las políticas de exclusión permanente que se realizan. Y debo deciros, y por eso es el himno de la alegría y no de la felicidad, que hay más políticas de exclusión que de inclusión posible. Quiero decir, toda política de inclusión va a ser acotada a las políticas de exclusión que se sigan produciendo y fabricando. Lo digo de otra manera y con esto termino. Mejor que incluir es no excluir. Si yo tuviera que definir qué es la mejor política de inclusión, es muy simple y por lo tanto irrealizable. Usted sabe que lo único realizable es lo complejo, lo complicado. Lo simple no se realiza jamás. Es no excluir. Ahora bien, estamos en condiciones de pensar que los estados que incluso están excluyendo hoy activamente la vacunación contra el COVID, por ejemplo, sin ir más cerca, pueden ser capaces estos estados que son apenas gerenciadores de los poderes concentrados, de las transnacionales, de cualquier cosa que se les ocurra, de remedio, de educación, de alimento, de armas, de lo que sea, ¿pueden tener políticas de no exclusión? Yo creo que no. Y ahí están los originarios, y ahí están las denominadas minorías sexuales. Ahí están también muchos heterosexuales rebeldes, ¿no? Que no han aceptado esas normas atroces, por ejemplo, la famosa de hasta que la muerte los separe. Creo que la última vez que fui a un casamiento, porque es un amigo, muy amigo, pero mi cardiólogo me dijo que no vaya a los casamientos porque me impresionó mucho. Lo escuché nuevamente de un juez civil decir, bueno, hasta que la muerte los separe, dije, pero esto es una instigación al asesinato, alguno va a matar a alguien, ¿no?
yo me acuerdo que realmente en una época el divorciado era excomulgado. Entonces hemos avanzado muchísimo, pero no nos detengamos, porque apenas nos detengamos nos barren de nuevo, ¿no? Nos barren de nuevo porque las reacciones conservadoras, reaccionarias y fascistas están ahí agazapadas siempre. Y como el diablo siempre mete la cola y algunas cositas más, muchos que a veces consideran que enfrentan a la derecha, a veces solamente le dan un poquito más de combustible y de tiempo para rearmarse, ¿no? Estoy muy satisfecho, alegre, casi nunca estoy feliz, pero estoy muy alegre de haber participado y escuchar estos testimonios. Y yo tenía la pretensión de que pudieran escuchar el mío. Y creo que en ese sentido agradezco mucho a Lilian y a todas las compañeras poder estar acá, haber visto esa película, que supongo que se puede reenviar libremente, digamos, ¿no? Cuando uno pide una cosa, pues ya lo hizo, ¿no? Bueno, pero bueno, creo que es una película que merece ser vista, y me da muchísima alegría que ese primer libro que se escribió, muchos de nosotros, algunos que estamos acá, ya hemos tenido mucho que ver. Bueno, muchas gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Tus palabras súper resonantes, te diría. Nos dejan pensando mucho en todas estas líneas que tiraste, que me parece que son en alguna medida múltiples. Y bueno, yo diría que a continuación, por ahí Mario, que había tomado la palabra, y que digamos, yo los dejo libremente para que el entramado pueda surgir de manera espontánea, y que, bueno, pueda tomar la palabra aquel que quiera tomar. Pero mientras tanto, arrancamos con Mario. ¿Qué te parece? ¿Está Mario? Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. Primero, una pregunta, esto de Fana, de los procesos creativos, ¿no? A Lucrecia, preguntarle un poco la cocina, la producción del documental, y si tuvo algunas dificultades también. Luego, habiendo escuchado a Bianca y a la otra compañera, que no recuerdo el nombre, lo busco mientras expreso, agregaba la cuestión de la violencia institucional, que la comunidad trans ha sido objeto de modos muy precisos de violencia institucional históricamente, no solo en términos de la parte policial, sino también el acceso a la salud. Porque en los hospitales, mucho antes de ser patologizadas por la cuestión de identidad trans, eran ante todo vulneradas, muchas veces se les impedía hasta ingresar a los hospitales. Lo recordaba la compañera que escribió también la cuestión de la expectativa de vida, ¿no? En cuanto a las condiciones de existencia. Y se escucha mal, me dice Ana, disculpen. Lo último, para agregar, ¿no? De estas preguntas, quedaron claras las preguntas que hice y lo que planteaba. Recordar que en la Facultad de Psicología de la UNR se recibió por primera vez una persona trans, de psicóloga, una colega. Lo que quiero agregar sobre ese hecho, que fue 2000-2001, es que fue noticia de los medios, como bien comentaba en el mismo documental, ¿no? Cuando no sea noticia que una trans accede a la universidad. Pero los medios, ¿qué pasó? Hay dicen que hay un problema con el micrófono, no sé, mientras quede claro lo que pregunto es suficiente, digamos, lo que comento. Un periodista capciosamente le pregunta a esta colega su consideración sobre el ejercicio de la prostitución, a lo cual responde magistralmente y dice, y eso deben preguntarlo a los jueces y demás que ascienden prostitutivamente en los cargos del Estado. Eso, nada más. Bueno, no sé si se escuchó la pregunta. Sí, algo entendí de la cocina de la película, digamos, de cómo más o menos se surgió y cómo las conocía ellas. Imagínense, cuando yo la conocí a Mayra, quedé maravillada,
maravillada. Y entonces yo decía, ¿cómo hago para que el espectador sienta lo mismo que estoy sintiendo en este momento, que la conozco, que voy a la casa a tomar mates? Yo siempre hago toda una cosa previa de un año casi en la investigación que voy haciendo del proyecto, voy abordando ese vínculo, entonces bueno, voy a charlar mucho tiempo. Y siempre me sorprendió esta necesidad que tenía ella de hacer, de legalizarse como mujer, ¿no? Porque también está el estereotipo, el decir, bueno, me tengo que casar, me tengo que tener hijos, tengo que ser, para ser mujer, ¿no? Al cual muchas de las compañeras travestis tienen esta cuestión. Pero bueno, pero también son hijas del patriarcado, porque nos pasa a cualquiera, ¿no? Esta cuestión y sobre todo a las mujeres de legalizar la palabra y decir, y siempre estar fundamentando y siempre estar demostrando que vos sabés, porque como sos mujer, posiblemente sepas menos, y como si sos travesti, menos que menos, ¿no? Todo esto que contaba Bianca antes, tremendo, esa discriminación laboral. Entonces están siempre tratando de, como si la sociedad tendría que verificar, que darles esta autorización, ¿no? Y en Mayra yo sentía eso, y como que el cumpleaños de ella se lo había organizado meses antes, y era también una forma de, yo creo que el espectador logra con ella entrar en ese salón, ¿no? Y bueno, y vamos, es un momento muy importante. No lo iba a hacer yo, porque pensaba que era invadirle mucho su intimidad en un cumpleaños y estar ahí, porque una película se hace con un equipo técnico de mucha gente, éramos casi 20 personas en equipo técnico, entonces bueno, era invadirle con trípodes, cámaras, luces, y bueno, y mis compañeros me decían, no, tenemos que hacer, porque la veíamos como ella estaba tan entusiasmada, y porque fue todo, digamos, ella hizo los pollos con los vecinos, le hicieron una pollada, lo hizo en el club, y entonces era todo muy armado, muy artesanalmente. Entonces, y me contaba ella del vestido y tal, y claro, los compañeros me decían, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que tratamos de formar un equipo más reducido, y bueno, y vivimos con ella esa emoción que es una perla, porque creo que era lo que ella soñaba, ¿no? Después yo sigo estas relaciones con ellas, con otras protagonistas de mis películas, siempre ya queda hecho un vínculo, ¿no? Y bueno, entonces cuando vamos a proyectarla, normalmente yo voy con ellas a las funciones de proyección, porque lo que quiero es justamente que el sujeto sea narrado por él mismo, por ella misma, ¿no? No que haya una otra voz que diga que... Entonces, en general, cuando presento la película, por supuesto yo soy la estrella en ese momento, pero termina la película y está bárbaro porque la gente las busca a ellas, ¿no? Y las estrellas empiezan a ser ellas. Entonces la pasamos en el Cairo, en el Cine Arteón, en su momento, y bueno, la gente buscaba a Mayra y la quería abrazar, y entonces me pasó una anécdota muy linda que la llevamos a San Luis a la película, ellas no pudieron viajar, y entonces cuando salimos en el hall se me acerca un señor, un tipo de unos 45 años más o menos, muy tímido, y me dice, yo te quería hacer una pregunta, ¿vos la ves a Mayra, la seguís viendo? Sí, le digo, sí, la veo. Dice, bueno, yo quiero que le digas una cosa, que a mí me hubiera gustado que ella fuera mi mamá. Dice, divino, digo, porque, y le digo, ¿vos a qué te dedicas? No, yo soy electricista, o sea, era un tipo común, que vio en ella esta cuestión de la maternidad, ¿no? Me hubiera encantado tenerla como mi mamá. Entonces ahí me daba cuenta lo que lograba la película, con las compañeras travestis, ¿no? Después me pasó con Gabriela Mancilla, que ella cuando vino al estreno también estaba muy emocionada, pues ya no había visto la película final, digamos, la vio en el estreno, y entonces cuando salió de verla me dice, vos sabés que yo cuando lo escuchaba a Miguel, que es el marido de Carla, dice, yo sentí que de Lulú se iba a poder enamorar un hombre, digamos, que ella iba a encontrar un amor en su vida. Porque claro, el temor de Gabriela es que no consiga trabajo en Luana, que sea expulsada de los lugares sociales y tal, ¿no? Y entonces cuando ven a Miguel, que es, por otro lado, es una ternura, que dice, yo cuando la vi, pensé que era una chica más, y hace una pausa y estamos todos esperando que diga, y después me di cuenta que era travesti, y dice, después me di cuenta que era el amor de mi vida. ¡Wow! Es muy fuerte. Yo tampoco pensaba en Miguel tener ese testimonio
porque él es muy tímido también, pero bueno, cuando íbamos filmando día a día, vi que él se iba soltando y dije, bueno, voy a ver si le saco alguna perla. Y bueno, entonces la mamá de Luana me decía, qué importante que es esta película para mí, porque me doy cuenta cómo Carla construye su amor con Miguel y cómo él se fijó en ella y se enamoró. Y lo que ella también me recomienda mucho siempre es que la película tiene que circular por los grupos cis, no por los grupos de gente del colectivo, porque la gente del colectivo ya sabe todo lo que pasa, ¿no? Pero esto tiene que circular por escuelas, universidades, capacitaciones, médicos, no sé, me parece que es una película que sirve para esas cosas. Como dije al principio, es una excusa para poder hablar de esto que estamos hablando, ¿no? No sé si contesta más o menos lo que me preguntaba. Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Lucre, que ¿por qué las personas trans, las mujeres trans principalmente, siempre somos historia o siempre somos por qué este hombre salió y dijo, quiero que sea mi mamá? Y porque la sociedad toda la vida construyó entre nuestros cuerpos, que somos prostitutas, drogadictas, soldaditos, roba marido, que somos lo peor de la sociedad, que somos la risa, la burla, y pasó siempre con las compañeras, en este último tiempo salieron muchos videos de Flor de la B en sus comienzos, y siempre fuimos la risa, y siempre Sichel Hellblum mostró a las mujeres trans trabajando en Palermo, drogándose, prostituyéndose, siempre fuimos lo malo. Y claro, hoy mostramos, yo en este caso, ¿por qué soy noticia? Y porque trabajo en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe. Y no debería ser una noticia, debería ser algo porque si mañana entra una mujer cis o un hombre cis a la legislatura, no es noticia que entra a trabajar a la legislatura. Nosotras somos noticia por eso, porque siempre fuimos ligadas a lo malo. Y dice, mira, una mujer trans puede trabajar en la legislatura. Y sí, puedo trabajar porque tengo los conocimientos y sé hacerlo. Lo que nunca tuve fueron oportunidades. Y eso es lo que pasó con nuestra población. Nunca nos dieron oportunidades de poder demostrar de que Bianca puede coser chalecos en la fábrica militar. Yo puedo trabajar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Carla puede trabajar, no me acuerdo de Carla dónde está, pero creo, no me acuerdo, no lo voy a decir, pero More García, que está trabajando en Relaciones Internacionales de la UNR, y así un montón de... La Facultad de Psicología UNR, soy docente ahí. ¿No está Lali ahí? ¿O Carla también? Lali también. Lali está en la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Está llena de travestis esa facultad. Cupo laboral. Pero bueno, es eso, creo que ahí está porque somos noticia muchas veces. ¿Por qué? Porque es y también lo hacemos nosotras decir, bueno, esto es un logro para el colectivo. Es un logro para las compañeras y compañeros y demostrarle a la gente que no somos todo eso lo que la sociedad construyó ante nuestros cuerpos, que somos un montón de otras cosas. Eso nada más quería aclarar. Está muy bien, gracias Pame. En relación a eso, también me gustaría poder aportar de que entiendo que el cupo laboral es un logro, que esto nos atañe a las mujeres, mujeres cis, no binarias, además trans, travestis, pero a su vez es solo un principio, porque en realidad que nosotros estemos luchando por una cuestión de un cupo, cuando en realidad se trataría de que esto fuera de una manera más libre, de que esto fuera más equitativo, que fuera de una forma más justa, es lo que corresponde, ¿no? Entonces, fíjate desde el lugar que nosotros, por ahí, nosotros nos planteamos las cosas en relación a que bueno, el poder contentarnos, el poder, digamos, poder celebrar de que realmente el cupo sea otorgado, cuando tenemos que seguir luchando para que la justicia sea justicia para todos, ¿no? Y que sea libre en relación a la libre elección, ¿no? Y que podamos ser quien corresponden que sean, y no, por una cuestión de cupo, poder cumplimentar lo que corresponde a partir de la justicia, ¿no? Lo entiendo como un avance y como un logro, pero bueno, no nos vamos a quedar por ahí. Vamos a seguir luchando por lo que tenemos que luchar.
había una pregunta respecto de Lucrecia en relación a que por ahí preguntaban respecto del nombre de la película, Lucre. Sí. Bueno, la verdad que la palabra construcción, cuando yo empecé la investigación, era algo que siempre sonaba. Carla, por ejemplo, cuando charlábamos mucho, ella me decía que la identidad era una construcción, que uno se va haciendo a lo largo de toda su vida, que quizás nunca termina de construirse, y que, bueno, mucho tiene que reconstruirse para construirse, y que no se sabía, digamos, que uno podía ser hasta una determinado momento de su vida de un modo y después cambiar, que uno se enamora de una persona, no se enamora de una cuestión física y sexual, sino de una persona. Y entonces me dio la idea de este laberinto, de que por ahí la identidad uno la va construyendo y bueno, y va por caminos que no sabe dónde van a terminar, y que eso es lo rico que tiene la vida, ¿no? No sabemos en realidad bien, tenemos ciertas aspiraciones, pero hay mucho de laberinto en esto de lo no binario, de lo que no es ni blanco ni negro. Bueno, ¿qué tengo? Tengo un abanico, un montón de puertas para ir y probar y mirar y no tener miedo. Entonces me surgió la idea del laberinto. Y las lunas, justamente alguien ahí escribía que sí, que tiene que ver con lo femenino, digamos, con las 9 meses, las 9 lunas. Me parecía que involucraba a esto de la maternidad, porque justamente eran dos casos, dos historias de vida que abrazaban la maternidad. Y la pregunta que me hacía era si la maternidad era simplemente biológica, y que trato de que se lo haga también el espectador, ¿no? Si hay una sola manera de maternar o de ser madre. Y entonces por eso surgió el laberinto de las lunas, porque era como algo bueno, y justo se me dio que había este laberinto blanco y negro, estaba montado en la sala Labardén para las vacaciones de invierno, y entonces quería también que los niños fuera como una metáfora esto, ¿no? Porque a veces uno lo termina de entender al título después que termina la película, porque antes dice laberinto, y ahí un poco hay una metáfora que va surcando toda la película, que es estos niños que entran en una cosa blanco y negra, y que para mí es el futuro el que nos va, esos son los niñes, les niñes los que nos van a ir enseñando cuál es el camino de la diversidad, ¿no? Y entonces, bueno, eran ellos quienes iban a ir empezando a colorear y a transformar este blanco y negro en un abanico de muchos colores. Por eso un poco cerraba lo del laberinto. Ese es un poco. Y bueno, y respecto de la película, por los que la quieran ver, ahora va a estar el 28 de junio en el canal Encuentro, en el ciclo de no ficción, a las 23, el 28 de junio, que es el Día del Orgullo Internacional. Después también va a estar ese mismo lunes acá en R5 TV, en el canal de la provincia de Santa Fe. Y después está subida a una plataforma, que después si quieren le dejamos los datos, yo se las dejo a Lilian, para poder verla, una plataforma que se ve en el territorio argentino y otra que para cualquier lugar del mundo también se puede ver. Lo que nosotros queríamos hacer era sentarnos a negociar con el ministerio, con algún ente más grande, para decir, bueno, compren los derechos de la película y que se vea donde quieran, ¿no? Pero bueno, no nos han llamado todavía de ningún ministerio, ni de cultura, ni de provincia, ni de nación. Esto está hecho con mucho, digamos, hacer cine independiente en Rosario, y además siendo mujer es completamente difícil. Y es una tarea muy ardua, es una empresa, porque uno es como que hace un producto, como que inventás una marca de una leche y tenés que salir a competir con la Serenísima, y vos tenés tu leche recién hecha acá en Rosario. Entonces es muy difícil. Además nos agarró la pandemia justamente cuando la película tenía que empezar a rodar. Bueno, entonces estamos tratando de que tenga algún circuito comercial. Y por eso es que está en estas plataformas donde se puede ver abonando una entrada de cine, digamos, son plataformas on demand. No sé si... Sí, Lucre, nosotros digamos que nos conocimos así en un principio, como para arrancar la película. Sé que es totalmente a pulmón, digamos, es un cine independiente, realmente, y que de alguna forma, bueno, ese fue el vínculo primario que nosotros tuvimos así, yo te diría tipo espontáneo, en su momento, y que, bueno, así empezó todo en alguna medida, y que, bueno, hoy estamos acá charlando, ¿no? Fíjate cómo
como qué circuito que fue tomando, ¿no? En esta cuestión. Y que bueno, me parece como que es justo que puedas conseguir realmente lo que corresponde para que bueno, para que puedas seguir dando cuenta de esta película, proyectando, puedas seguir caminando por distintos circuitos y dando a conocer, digamos, un poco esta verdad, esta realidad que atañe a tantas compañeras del colectivo trans travesti. Bueno, está mi amiga Adriana Sanó, que quería decir algo. Adri, ¿dónde andás? Adri, ¿estás por ahí? Sí, Lilian, sí, gracias. Dime. Mujeres. Voy a agradecer primero a Pamela, a Tatiana, a Mayra, a Carla con K, y bueno, y a quien ha recogido estos testimonios, que es Lucrecia. Desde el cine, pero voy a hablar desde otro lugar yo. Mi lugar tiene que ver con la clínica, nuestro hacer de analistas, Lilian, Mario López, etc. Hay algo que nos toca a nosotros reescribir, reformular. Hay patriarcado en nuestra clínica. Los autores que han trabajado las temáticas no las han podido sacar de la psicopatologización, los grandes maestros, y nos toca a nosotros, somos la generación de relevo en Les Aralistes, que tenemos ya 20, 30 años de clínica, de experiencia, y somos docentes en la universidad. Yo le agradezco mucho a Alfredo Grande, que lo he escuchado tantas veces que vino a nuestra facultad de psicología y nos da aportes. Bueno, así también tenemos que nutrirnos de algunos otros aportes y avanzar. Este año he presentado una investigación acá en el Colegio de Psicólogos con el premio Elena López Dabat, bueno, he salido segunda, y bueno, mi investigación tiene que ver con les trans y la clínica psicoanalítica. Y he hecho así una cuestión de lo que se llama el relevo de autores, ¿no? Los debates, etc. Y he tomado para el final lo que sería un aporte de mi director de tesis en la academia, en la facultad, o sea, en mi tesis de maestría en psicoanálisis en la UNR, Gerard Pommier, que es un psicoanalista en París, que él ahora escribió el prólogo de la segunda edición de mi libro sobre les trans, la tesis y esta investigación que estoy nombrando en el Colegio de Psicólogos, y él allí propone, bueno, los lesiges, de les trans, de las diversidades, ¿acaso ya no son hijes grandes que han atravesado Edipos tradicionales, entre comillas, y que están mucho más arraigados a la vida, en tanto han sido alojados en el deseo, que cuantos hijes de parejas heteronormadas, patriarcales, y con la violencia que esto conlleva? Me parece que tenemos que escribir, proponer, publicar, y derribar concepciones patriarcales que están imbuidas en nuestra teoría. Y les digo acá a la cantidad de colegas que estamos, esta actividad tiene que ver con la colegiación, así que me parece que el arte nos aporta la testimonialidad, por eso agradecía a Pamela, agradecía a Tatiana, a Carla, a Mayra, etcétera, a tantos otros, ¿no? Bueno, Freud, que fue nuestro inventor de la teoría psicoanalítica, él ha dicho, algo de la clínica me propone tal evidencia, estoy dispuesto a cambiar mis teorías. Bueno, muchísimas gracias. Adri, muchas gracias. Como siempre, tu aporte es siempre importante. Bueno, había querido comentar algo, Susana. No quería agregar algo. Dale. Ahí va. Con esto que decís del arte, me parece que está buenísimo. Hace poco, unos compañeros de la escuela de teatro, cuando yo iba a la escuela de teatro,
me hicieron una entrevista en la que estábamos hablando del teatro y justamente el arte, me preguntaban cómo veía yo eh, la diversidad en el arte, si existía una diversidad en el arte, o qué pensaba de eso. Y, y nada, como que siento que nos falta también en el arte de construir un montón y empezar a mostrar más nuestras vivencias y que aparezcan nuestras historias y que las protagonistas de los relatos seamos nosotras, porque nadie puede hablar por una travesti, como es así, tuvimos, tenemos, como dijimos antes, otras vivencias y el arte, que es el reflejo de la sociedad, si no muestra eso, eh, va a estar complicado cambiar algo también. Gracias. Bueno, Susan, ya estoy llegando. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante, muy importante todo, la película también especialmente. Ahí escribí algo en el chat, porque Alfredo, como siempre, provoca, bueno, recuerdos y a mí me pareció que esto que él trajo de lo político es muy, muy importante, tan importante como lo vivencial. Y lo político fue lo que unió a mi padre con Patricio Echegaray y con Loana Berkins. Todos estaban afiliados al mismo partido, al Partido Comunista, y cuando Patricio Echegaray asumió como legislador de la ciudad de Buenos Aires, mi padre, un contador mayor ya y muy formal, él siempre andaba de traje y corbata y con un atallé. En esa época los varones usaban atallé. Fue asesora de honores en materia impositiva para Patricio Echegaray. Y ahí él conoció a Loana, y trabajó con Loana en la legislatura durante todo el tiempo que Patricio Echegaray fue legislador. Fueron compañeros de trabajo. Y para él no era él que tuvo una educación, a pesar de su ideología comunista, digamos, él tuvo una educación muy distinta, había nacido en el año 26. Entonces, bueno, él lo tomaba con una naturalidad y para él no era un tema, era trabajo y era político. O sea, por eso me pareció muy importante el aporte de Alfredo en relación al tema, que este es un tema político también, político partidario o no, pero en este caso no solo partidario, pero que la política atraviesa también, por algo la derecha, creo, rechaza todos estos avances y estas leyes y se opone hasta la ley del aborto, digamos. Y bueno, creo que hay otras políticas, no solo políticas públicas, sino ideologías políticas múltiples que permiten que se avance en cuestión de derechos en otros temas como este. Creo que más o menos debo haber transmitido lo que quería. Y mañana, que es el Día del Padre, va a ser una manera de homenajearlo a él, que ya no está acá con nosotros. Gracias. Gracias a vos, Susana, por este aporte, aporte tuyo personal, ¿no? Me gustaría contar la experiencia cuando fuimos a presentar, cuando presenté en realidad un trabajo que se llamaba Maternidad Trans, que fuimos con Alfredo a Perú en el Congreso Internacional de FLAPSI. Y bueno, mi trabajo se llamaba Maternidad Trans, basada en los reportajes, en las entrevistas que tuve con Gabriela Mancilla, y donde hablaba desde la función materna, ¿no? Y cómo lo importante que es acompañar en la autopercepción a cada uno. Soy trabajadora del INADI, soy psicoanalista, pero en ese viaje que habíamos hecho con Alfredo también pasamos antes por Venezuela.
Y en Venezuela no sabíamos nada nosotros, y en esa semana se había tratado y no había salido la ley de identidad. ¿Qué pasó? Ya lo dije. ¿Qué pasó? Aparecieron grupos de comunidades diferentes, lesbianas, trans, travestis, y estábamos en un plenario y yo dije algo que para mí me marcó, que son las frases de William Reich, que no hay revolución social sin revolución sexual. Bueno, eso causó mucho conmoción, pero en realidad es esto. Nosotros cuando hablamos de revoluciones, tenemos que hablar de una revolución sexual, de aceptar a las personas como se autoperciben y como quieran ser lo que son. Y mientras haya un patriarcado y un capitalismo que es funcional, no vamos a tener la libertad de ser quienes somos, porque siempre vamos a estar sometidas a las leyes del patriarcado y del capitalismo. Por eso apunto a una revolución que abarque en todos los sentidos, porque mientras si haya gente oprimida, va a haber gente sojuzgada por sus cuerpos, porque si algo se apropia el capitalismo es de los cuerpos, sacándole la plusvalía. Y somete más a las mujeres por ser reproductoras, y también a las travestis y a las trans. No nos olvidemos que si uno por ahí puede hacer un poco de historia, que en las comunidades del norte las mujeres trans eran divinidades. ¿Por qué? Porque podían dar toda la ternura, toda la contención de las mujeres y a la vez la fuerza de trabajo. Bueno, quería agregar esto como parte del recorrido histórico, ¿no? Y de la lucha comprometida de los grupos que en general son sojuzgados. Quisiera hacer una pregunta para justamente gente que conoce el tema, porque es un tema que a veces me preocupa, porque he trabajado en HIV en algún hospital y tenía una dificultad yo en, bueno, no saber para dónde, ¿no? Con el tema de la prostitución. Porque yo veía pacientes hecha bolsa, digamos, destruidas totalmente por ese lugar de estar sometidas, pero después se encontraba en distintos niveles que cómo le íbamos a quitar esa libertad. Entonces, y ahí me preguntaba yo en esto cuando hace los aportes Adriana, Alfredo, ¿es ¿es seguir con mi viejo esquema el pensar así la prostitución? Porque si no, es esto de estar invirtiendo en programas para fortalecer esa prostitución. ¿Cómo es? Bueno, ahí hay algo que no me cierra. Y a veces la realidad me dice cómo son apropiados esos cuerpos y dejados y destruidos. Bueno, algo de eso, ¿no? Es lo que me inquieta y me gustaría, bueno, compartirlo porque estos temas están atravesados, ¿no? Yo quisiera hacer una sola aclaración a esto. Hay una película que también está en YouTube que se puede ver, que se llama Sexo, Dignidad y Muerte, que hice por la muerte de Sandra Cabrera, acá en Rosario. Fue una trabajadora sexual que mataron acá en el año 2004 y hasta ahora el crimen sigue impune, así que quien la pueda ver en YouTube es muy interesante porque ahí se habla y se abre este debate que vos planteás, Hilda. Y lo primero que yo aprendí cuando hice esa película es que me enseñaron las propias compañeras de Sandra Cabrera, es a llamar trabajo sexual y no prostitución, porque ellas estaban agrupadas en lo que es AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina.
Entonces yo me encontré con un grupo de mujeres sindicalizadas que agarraban sus tacos para ir a trabajar como quien agarra una caja de herramientas, el albañil, y se va a trabajar a la mañana. Me encontré con mujeres de entre 40 a 50 años, regordetas, señoras, con madres de hijos, de sostenes de familia, que iban a pararse en una esquina a trabajar. Distinto al estereotipo que uno tenía en la cabeza de que la que está parada en la esquina es porque está ahí, no le gusta hacer otro trabajo. Me encontré con una realidad realmente que no conocía, por eso hay que conocer. Las chicas seguramente tienen más experiencia para contar esto, de otras compañeras que trabajan, ¿no? Pero digo, lo primero que aprendí es a llamar trabajo sexual. Les pregunté a todas si ellas quisieran que sus hijas trabajaran de esto, y me decían, mira, yo primero quisiera que mi hija estudie y después que elija. Si elige y le parece bien que este laburo le da más plata o qué sé yo, se organiza los horarios, que haga lo que quiera, pero sí que primero estudie, que era la posibilidad que ellas no habían tenido. Pero por ejemplo me decían, así cuento pequeñas frasecitas que a mí me quedan cuando hago las investigaciones, dice, no sé, una me dijo, yo cuando tengo un tipo arriba mío, yo pienso en todo lo que le tengo que comprar a mis hijos. Y entre ellas decían, ¿te acordás la noche de Reyes cómo trabajábamos esa noche? Era una cosa que nos quedábamos en la esquina hasta cualquier hora. O sea, digo estos relatos que a veces al espectador común, a cualquiera de nosotros, nos son muy ajenos, digamos, no nos llegamos a imaginar esta intimidad. Esto lo quería decir nomás como para plantear alguna cosa, ¿no? Pero creo que Pamela o... Yo no estoy juzgando a las chicas, para nada. No. Pero sí estoy viendo cómo están durante 2 horas con 20 señores. Yo, con respecto al trabajo sexual, yo... Pamela, ¿se escucha? Sí, dale, yo con respecto al trabajo sexual, yo hice el trabajo durante unos años en Venado Tuerto, y yo creo que la población trans, las mujeres trans, no podemos hablar. Yo a veces veo que compañeras hablan del reglamento. Las mujeres trans no estamos todavía preparadas para hablar del trabajo sexual, porque fue la única oportunidad que hemos tenido. Qué sé yo, cualquier persona, mujer cisgénero, cualquier trabajadora sexual, cualquier varón que ejerce el trabajo sexual, puede elegir entre un trabajo como peluquero, albañil, de trabajar en un supermercado. En cambio, las mujeres trans es lo único que tenemos, es lo único que la sociedad nos dio, que es el trabajo sexual. No tenemos oportunidades de poder elegir otra cosa hoy. Hoy en el 2021 podemos elegir. Si estamos en el cupo laboral trans, que me encantaría no tener un cupo laboral trans. ¿Qué más quisiera yo que no tenga que elegir un cupo laboral trans y que pueda ir a una municipalidad, a un supermercado y me contraten por mi trabajo y no por si soy travesti o lo que soy? ¿Se entiende a lo que voy? Las mujeres trans no hemos tenido otra oportunidad en la vida más que el trabajo sexual. Sí. Ahí, cuando podamos decidir si vamos a ejercer el trabajo sexual o vamos a ir a trabajar en un supermercado, ahí podemos dar el debate. Pero yo les aseguro que el 60 y el 70% de las compañeras no quiere el trabajo sexual. Quiere tener un trabajo donde pueda, un trabajo donde pueda tener esa oportunidad de elegir su trabajo, y no lo que siempre fuimos tiradas, que esa es, al trabajo sexual. Sí, a mí me parece igual, retomando también lo que decía Irene, como hablando de la libertad de los cuerpos y de las elecciones, como de las corporalidades, como no me parece que no estemos preparadas para hablar de trabajo sexual. Yo creo que sí. Respetar a la compañera que considere que eso es un trabajo, porque lo es, como decía Lucrecia, como es una elección, puede ser una elección también, digo, no sé por qué cerrarnos a pensar de que
porque siempre tuvimos eso, no podemos elegirlo tampoco. No sé, te pregunto, Pame, ¿qué pensás vos? Tati, yo soy reglamentarista, el trabajo sexual es trabajo, yo lo ejercí, y es un trabajo. Lo que yo hablo, lo que yo digo, es que las mujeres, que cuando hablamos del reglamentarismo, o de reglamentación, o del abolicionismo, muchas veces no lo podemos hablar, porque la única oportunidad que hemos tenido fue el trabajo sexual. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Yo estoy totalmente a favor del trabajo sexual. Yo también. Yo creo que es un trabajo, obviamente, y viví de eso. Después tuve otras oportunidades de poder elegir, pero el trabajo sexual es un trabajo, pero yo hablo cuando escucho a muchas compañeras y hablar del abolicionismo, de que, ay, no, porque hay muchas compañeras que eligen el trabajo sexual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reglamentar ese trabajo sexual. Claro. Sí, tal vez es eso, ¿no? Lo que más preguntaba Hilda era acerca de qué hacer con las políticas públicas y todo eso en el lugar de trabajo. Yo creo que tiene que haber políticas públicas para que las trabajadoras sexuales... Pero para que puedan elegir. Claro, pero digo que tengan asistencia en los hospitales, que tengan planes de HIV y cosas, digamos, que las contenga en ese trabajo, que puedan jubilarse, ¿no? Por eso hablaban ellas de sindicalizarse, porque era un trabajo que necesitaban tener después una jubilación, tener una obra social, tener acceso a la salud y no sentirse tratada siempre como el último orejón del tarro en una sociedad, porque, bueno, de pronto cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y trabaja, digo, también decía a veces Georgina Orellano, que es la presidenta de AMAR, del país, ella decía, uno no se mete con el minero que trabaja dentro de una mina y está con sus pulmones reventados, nadie sale a decir, ay, está trabajando con su cuerpo y está... Nosotros, dice, el problema es que trabajamos con nuestra vagina, ese es el problema que tiene la sociedad y que les molesta, pero que en realidad deberían ser libres de trabajar como quieran, pero sí tener asistencia, cobertura y como cualquier otro trabajo. Sí, aparte como decía la mamá de Luana también, como, ¿por qué nos sigue importando qué va a suceder con nuestros penes o con nuestras vaginas? Como, ¿por qué sigue importando eso? Nosotras no les preguntamos a ustedes, les hetero, perdón, qué hacen con sus vaginas o con sus penes. Como pareciera que porque somos travestis, tienen el derecho de hacer con nosotras lo que quieran, como no se nos toma como sujeto de derecho. El deseo. Del derecho también. Tati, genial este aporte. Algo quería decir Sofi y después estamos con Alfredo. Sofi, dale. Sofi, ¿andás por ahí? Sofi. Bueno, Alfredo. Alfredo, ¿vos querías decir algo más? Sí, pero brevemente, ¿no? Oscar Wilde, que es un dramaturgo muy importante, decía que estaba en la edad en que como no podía dar malos ejemplos, daba buenos consejos. Bueno, yo no voy a dar ningún buen consejo, pero yo sugiero, ya a esta altura de mi vida apenas sugiero, el discurso sobre la transexualidad, sobre lo trans y demás, yo lo separaría, le sacaría el anclaje al tema de la prostitución. Me parece que eso es complejo y además es, lo que yo digo, un desviante, ¿no? Creo que la compañera Pamela lo dijo muy bien. La prostitución como estrategia de supervivencia es, porque uno se prostituye de muchas maneras, no solamente sexualmente, hay personas que se han prostituido ideológicamente, políticamente, económicamente. Tengo una larga lista, pero no tenemos tiempo. Así que habría que también políticamente definir qué decimos cuando decimos prostitución. En política a veces se habla de panquequear.
Es una forma de prostitución, ¿no? Entonces, como estrategia de supervivencia es un tema gravísimo. A un trabajador que va de Salta y lo llevan al sur y lo matan o se ahoga en el río, le dicen trabajador golondrina. No sé qué tiene de golondrina ese trabajador. Ese trabajador ha hecho una estrategia de supervivencia. Se ha roto los dedos cultivando el algodón. Entonces, desde ese lugar, yo creo que pegar ambas cosas. O, por ejemplo, un muchacho que sale de la villa, que no tiene nada para hacer, y entonces va a la Policía Federal o la Policía de Buenos Aires a pegarle a trabajadores que reclaman. Bueno, también de alguna manera se ha prostituido. Y seguramente por estrategia de supervivencia, porque está ahí hacinado, no tiene nada que hacer. Entonces, ¿es soldado de los narcos o soldado del Estado? Bueno, cada uno elige a qué amo va a servir. Bueno, esto es un desviante, lo que yo digo, porque me parece que hay que esos dos discursos desanclarlos, porque si no uno linkea, travesti y prostitución, me parece que es un reduccionismo. Pero en realidad yo iba a decir otra cosa que no me pasa siempre. Y digo esto y callo para siempre. En análisis institucional, que es una disciplina interesante, hay algo que se llama el efecto Mullmann. Lo aclaro porque es facilísimo. El efecto Mullmann es la recuperación que lo instituido, o sea, el statu quo, yo digo lo instituido burocratizado, realiza de lo instituyente. Lo travesti, el travestismo, las disidencias sexuales son instituyentes en relación a ¿qué? A la sexualidad sacramental. Digo sexualidad sacramental porque nos entendemos. En la película hay algo muy interesante. Cuando Mayra dice hacer el amor, y Susi yo le dije, bueno, con amor o sin amor, lo importante es coger, ¿no es cierto? Incluso amiga. Entonces, pero el lenguaje encubridor es hacer el amor, no es hacer el amor. El amor te hace a vos o no te hace o te deshace, pero es un lenguaje encubridor. Entonces, esa deconstrucción del discurso sacramental de la sexualidad, que se ha encarnado, por supuesto, en la heterosexualidad monogámica y reproductiva. Lo de monogámica lo subrayo, porque es otro de los bastiones, ¿no? Esa sexualidad sacramental es vulnerada, pulverizada por la disidencia sexual. Ahora bien, no de una vez y para siempre, sino, como dice el Evangelio, 70 veces 7 y más también. ¿Por qué? Porque el statu quo, el establishment, el instituido burocratizado, como lo querramos llamar, se va a apropiar de ese instituyente y lo va a poner a su servicio. Eso está relatado en muchos movimientos, pero el más evidente en la historia de la humanidad es el cristianismo, que pasó a ser una religión del amor, cuyo símbolo era el pez, la reproducción, la vida, la alegría, y terminó siendo una religión del terror, la Inquisición, la cruz y todo demás. O sea, el cristianismo fue recuperado por el aparato del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el movimiento trans, travesti, es un instituyente poderoso, como decía Irene, puede ir revolucionario, pero no está exento de ser recuperado, de ser neutralizado por los mismos poderes que ayer los execraban. Como dijo Adriana, mi colega, Freud por ahí dijo, esto lo dijo Freud, no Adriana, pero Adriana recordó a Freud, fuente de toda razón y justicia. Freud dice, los dioses de una época son los demonios de la siguiente. Y viceversa, los demonios de una época son los dioses de los siguientes. Eso es un movimiento de recuperación que hay que estar advertidos. Por eso, la ley de cupo sí, pero ya se dijo, no solamente ley de cupo, porque con la ley de cupos está muy bien, va a ayudar a mucha gente, pero no va a ayudar, porque no puede haber cupo para todos, si no, no sería un cupo. Es claro, la ley de cupo es una inclusión, pero que lleva implícita la exclusión de los que no entran en el cupo. Entonces no nos podemos quedar con la ley de cupo. Se aprueba o no se aprueba. Bárbaro la ley de cupo. Pero vayamos porque no sea necesario cupo, por favor. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, si no se entiende, no importa, porque a mí nadie me entiende, excepto a mis pacientes, por suerte todavía. Bueno, muchas gracias. Afortunadamente, sí, Alfredo, te entendemos y creo que estamos de acuerdo también con eso. Es algo de lo que venimos planteando en relación a esto que decíamos del cupo, que está todo bien con el cupo, pero bueno, es solo un principio. Y en relación a eso quería decir dos cosas. Una, en relación a lo que decía Irene respecto del apropiamiento
del cuerpo de parte del capitalismo. Y bueno, yo creo que es inclusive un poco más profunda esta cuestión que tiene que ver con el apropiamiento del goce femenino, ¿no? De parte Apropiación, mujer. apropiación digamos, del goce femenino respecto del patriarcado. Convengamos que nosotros, que somos chiques, que tiene que ver con lo femenino no binario, trans, traba, estamos hablando acá en este continente americano y que ciertamente tenemos cierta protección respecto de esto, pero si hubiéramos nacido en África, por ejemplo, en este momento, podríamos estar cortadas, ¿no?, por una cuestión cultural, y nos hubieran cortado lo que de alguna manera se supone que tiene que ver con cortar el goce, lo que no soporta el patriarcado respecto de la satisfacción femenina. Entonces creo que va mucho más allá, no solo respecto del capitalismo, sino que es algo más profundo en cuestiones hasta inconscientes, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, más allá de esta posición, se trata de la deconstrucción de este patriarcado, se trata de seguir poniendo límites, se trata de poder seguir luchando por la posición que refiere a lo femenino en su diversidad y sus disidencias, además. Yo quiero decirte algo, Lynn, que acabo de darme cuenta. ¿Se entiende? No puedo prender la cámara porque me quedé sin batería y lo tengo enchufado de una forma rara. No importa. Quiero contarles a todas las personas que están acá, que somos como 70, que hemos pasado muchas cosas, las personas trans, pero yo creo que la cosa va a ir cambiando. En este momento hay 4 generaciones de mujeres trans en esta charla. Está Bianca con 47 años, creo que dijo, yo con 35, Tati que debe tener unos 24, 25, y tenemos a una niña trans de tan solo 9 años escuchándonos acá. Y digo, qué importante, cómo la lucha va dando sus frutos a lo largo de la historia. Y yo creo que Luana, Pía Baudraco, donde están, deben estar muy orgullosas del legado que dejaron y de toda esa lucha que no fue en vano. Y creo que en esta charla, con estas 4 generaciones de mujeres trans, desde Bianca luchadora y la niña de 9 años también luchadora, porque con tan solo 9 años tener ese coraje de decirle a su familia, yo quiero ser esto, y después aplaudir a esa madre que, bueno, que le dijo, bueno, hija, vos sos mi hija y vamos a ir para adelante. Y yo siempre la nombro porque ella, la niña dice que quiere ser como yo cuando sea grande, y yo le digo que trate de no. Gracias, Pame. Realmente es re bueno el aporte. Me parece que lo que hay que tener en cuenta respecto de esto que vos decís y a esta conversación que tenemos es que bueno, que esto nos fortalece como para poder seguir hablando del tema, como para poder seguir haciendo circular la palabra, como para, además, digamos, poder llegar no solamente a gente que tiene que ver con el discurso psi, como fue nuestra pretensión, además de poder llegar a la comunidad toda, ¿no? De poder hacer que, bueno, de alguna manera poder plantearnos, poder cuestionarnos, a ver de qué se trata esto, qué les pasa, qué nos pasa, sobre todo, cómo sufrimos estas cuestiones y cómo hemos sufrido, cómo por ahí, digamos, algo que a mí siempre me llegó muy profundamente, de gente amiga, trans, travesti, es el dolor que han tenido que soportar, el sufrimiento que han tenido que soportar, duelen los huesos propios, digamos, y que eso no puede ser más de esa manera, que tenemos que tomar decisión respecto de esto, y que de alguna forma el hecho de poder hablar de estas cuestiones entre nosotros, digamos, apunta en esa dirección. Que el otro, hoy que hemos citado a Freud, nuestro padre, digamos, en alguna medida, en varias cuestiones, Freud que nos da cuenta de que en alguna medida el hecho de que sea diferente
el disidente aparece como enemigo en este país, que esto es tan tremendamente profundo, en estas grietas, ¿no? En que no se trata de eso, se trata de poder armar estos lazos, de poder armar cultura, hacer cine, hacer, digamos, encontrarnos con el otro, hacer esta posibilidad de puente, de encuentro con el otro, y que eso va a ser la posibilidad de mitigar esa sensación de enemigo amenazante que nos representa el otro por ser diferente. Esto no es así. Debemos de alguna forma, no sé, poner todo lo disponible para que esto no sea ya de esta manera, ¿no? Y que de alguna forma podamos darle otro destino a esta manera que tenemos de resolver nosotros los sujetos humanos, y que, bueno, no es la mejor, ¿no? Sino que la mejor, entiendo, en poder generar este tipo de encuentros, este tipo de circulación de palabra, de poder escucharnos y saber qué nos pasa, y en eso que nos pasa poder hacer empatía, poder hacer, digamos, entender lo que al otro le representa, no sé, sufrimiento, desesperación, y bueno, un destino que no, por entenderlo como tal, tiene que ser de esa manera. Nosotros podemos hacer algo con eso para poder hacer de la esperanza un medio. Bueno, me parece que ha sido un encuentro totalmente rico, un encuentro afortunado, digamos, el poder escucharnos entre nosotros. En el grupo de la colectiva no nos ha alcanzado, porque hemos pensado en la posibilidad de poder armar otra jornada, porque curiosamente, digamos, nos han quedado afuera los varones trans, digamos, hemos quedado, en ese sentido, no nos ha alcanzado los espacios. Entonces tenemos idea de convocar a una segunda jornada, como para seguir hablando de estas cuestiones, de estas disidencias, de estas diferencias, y de cómo poder tolerar y poder conciliar en alguna medida, haciendo de que esto, bueno, pueda tener no sé, un intercambio, un producto, y poder llevarnos cada uno, respecto de todo esto que hemos hablado, una idea diferente de lo que representa el otro, y en sus maneras de pensar, en sus maneras de amar, en sus maneras de sentir. Quiero invitarlos entonces para una próxima vez. Creo que tendría que ser probablemente la semana que viene, en relación a otras maneras no binarias que a su vez también hoy por hoy, en este siglo XXI, segunda década, se nos representan y se nos revelan. Tal vez estuvieron siempre, solo que estuvieron acalladas en su lugar, totalmente, digamos, como cuidándose de que fueran de alguna forma sancionadas, como ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Perdón, ¿alguien quería Lilian, Dime. Lilian. Decime. Bueno, buenas noches. Realmente hoy, cuando terminé de ver esta bellísima película, que no había visto, no había tenido la oportunidad de verla en el Cairo cuando la pasaron, no sé si está todavía Lucrecia, tenía muchas ganas de aplaudir y ya empezaba el Zoom. Y yo dije, bueno, lo tengo que decir antes que termine, hagamos el aplauso a esta belleza, pero se sumaron en este interín de horas tantos aportes, tantas otras reflexiones, tantas historias, tantas propuestas. Se sumó tanto que creo que en lo personal me voy con un montón. Así que haría extensivo este aplauso a todos esos aportes, a todos esos llamados a cambiemos, dispongámonos a cambiar teorías, veamos si es víctima o es una rebelde. Tantas cosas me quedan resonando y no quisiera dejar afuera ninguna, porque seguramente en el transcurso de este sábado a la noche me van a ir volviendo, así que les sumo el aplauso a todos y a todas por sus generosos
y cálidos aportes. Muchísimas gracias por estar y quiero el aplauso para la peli. Si puedo decir algo más en relación a esto, el signo ha sido la generosidad. El signo ha sido la generosidad. Hemos dado, hemos abierto, tal cual abre la película, abre las casas de nuestras compañeras, nosotros hemos abierto nuestros corazones y bueno, nos llevamos lo mejor. Les agradezco profundamente lo que han puesto y bueno, hasta, bueno, es emocionante, la verdad, que todo esto tuvo sentido, todo el esfuerzo, porque nos ha costado, trabajamos toda la semana, laburamos un montón y sin embargo esto fue posible gracias a la generosidad, no solo de Lucrecia, sino de todos los que tuvieron y pudieron poner su palabra en este circuito que bueno, que vamos por más, compañeros, porque de esto es lo que se trata. Vamos por la esperanza. Muchas gracias Liliana. Gracias a Carla Lucchini también, que es la productora de la película, y a Lilian, que fue la primera que puso dinero también para que esta película empezara sus primeros pasitos. Gracias. No. En ese momento ni sabíamos nosotros, en ese momento yo digo, ni sabía de qué película ibas a hacer, Lucrecia, ¿sabes? Te voy a decir, esto nunca te lo pude decir. Vos sabés que fue la manera en que digo, esta gente quiere ser independiente, quiere decir algo, bueno, vale la pena, no sé qué querías decir, pero te apoyé igual. Claro, porque no nos conocíamos, en realidad aportaste a la película sin saber ni qué película iba a ser. Ni idea. Bueno, viste que a veces sale tan bien. ¿Vos te das cuenta que todo eso llevó a este momento, a este lugar y que participara toda esta gente? No, vos sabés que yo estoy re emocionada. Ya vengo de la película, ya vengo con estas cosas, bueno, me agarra la sensibilidad y bueno, les agradezco a todes, a todas, a todos de súper corazón. Gracias por estar y por otra parte, espero que nos veamos la próxima porque tenemos mucho que decir. Ha quedado mucha tela por cortar y bueno, que el deseo nos siga conmoviendo y nos siga moviendo a esos lugares donde es importante llegar. Les agradezco. Rebelde siempre, no más víctimas. Vamos ahí, vamos. Vamos por eso. Bravo. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Vengan, los esperamos, en serio, porque son importantes para poder poner en circulación la palabra. Gracias por... Bueno.